En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, es día, ¿qué? Estamos a 17 ya, ¿verdad? 17 de mayo. Avanzando, señores, con el tema, seguimos insistiendo de la sequía, muy fuerte todo lo que está ocurriendo. Yo creo que ya es momento como que de que las autoridades o que el gobierno empiece a hablar con la gente, señores, ¿de qué tamaño es la sequía? ¿Qué limitación, o sea, cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos? ¿Qué cantidad de agua nos queda? ¿Cómo debemos sortear este asunto? Hay mucho secretismo y hay mucho oportunismo también con un tema que, si bien, como decíamos en el día de ayer, crea muchas situaciones por el tema de los servicios, siempre precario en este país, no menos cierto es que ahora tenemos una situación extraordinaria. Entonces, estamos es un año preelectoral y, por supuesto, no es para nada gracioso ni bonito decirle a la gente cómo tiene que racionalizar un servicio que siempre, desde siempre, le ha llegado de manera precaria, pero hay que hacerlo por el bien de la colectividad. Entonces, ese temor que le tiene como el diablo a la cruz este gobierno de dar las malas noticias, tiene que hacerlo. Y eso es una forma de crear conciencia para que la gente entienda la magnitud del problema. ¿Qué cantidad de agua es que nos queda? ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Cuál es la gravedad del asunto? Y los otros del otro lado, porque yo no he visto una cosa más oportunista que los partidos políticos, y me voy a referir en otra vertiente sobre el tema de los partidos políticos, para que ustedes se den cuenta, muy a pesar de que entiendo perfectamente de que las agrupaciones y esos colectivos políticos son determinantes, ¿no? Para aplicar las reglas del juego de esta entrecomillada democracia. Pero, señores, a veces se quieren comportar como si fueran chivos sin ley, definitivamente. Entonces, hablar sobre esto. También decir, y yo creo que eso es un oasis en medio de todas estas barbaridades, el día de hoy, señores, un día como hoy, por recordar al personaje, aunque sea la fecha de su muerte, murió Mario Benedetti. Ay, Mario Benedetti, uruguayo, increíblemente, bueno, me encanta la poesía de Mario Benedetti, escritor, poeta uruguayo, integrante de la generación del 45, y Mario Benedetti, nació en el 1920, pero su obra está integrada por poesías, por ensayos, novelas extraordinarias. Así es que hay que recordar en el día de hoy, en medio de tantas convulsiones y de tantas situaciones que hay en el mundo, el nacimiento de un poeta de la talla de Mario Benedetti en el día de hoy. No tan chulo, aunque sí de corte internacional, es la situación de Haití. Ahí estaba la ONU con sus pronunciamientos, yo siempre digo muy hipócrita, anunciando una ayuda de 9 millones de dólares para Haití por, claro, el grave deterioro humanitario en el que ha devenido esa nación. Sacaron ese dinero del fondo de las respuestas de emergencias que tiene ese organismo, que está guardado ahí precisamente para desastres, para guerra, para todo eso. Pero parece ser que en el caso de Haití y con la situación tan compleja en la que se encuentra, que necesita cerca de 720 millones dicho por la misma ONU, bueno, pues ellos no tienen, ¿verdad?, tanto dinerito en caja chica, y entonces han acudido a la comunidad internacional, que apenas ha hecho un aporte de un 12% respecto al tema haitiano. Vamos a acotar una transmisión completa, porque justamente en el día de ayer precisamente la ONU se refería al caso y hablaba de, después que el año pasado ellos mismos se habían referido al tema como ante la necesidad, decían ellos, de hacer una intervención humanitaria, entre comillas, yo no sé si similar a la que ellos hicieron en 1993 después de la caída de Jean-Bertrand Aristide, que fue, ustedes recuerdan, el caso de triste recordación de la MINUSTAH en Haití,
que fue por 6 meses, que se instalaron por 13 años y de ahí lo que salieron fueron denuncias terribles de muchas violaciones a muchas niñas en Haití. Entonces no sabíamos si esa intervención tenían esos mismos cortes y ahora de lo que se está hablando no es ni siquiera de la intervención, ¿no? Sino de cómo estrepitosamente Haití parece que cae al vacío con el tema de las bandas que repetimos también constantemente, no cayó del cielo, sino que fue precisamente producto de muchos grupos que confluyen ahí en Haití y que para un poco neutralizar todas las confrontaciones sociales frente a lo que ha sido esa situación terrible, bueno, pues simplemente imponer esas bandas que al final se convirtieron en un propio Frankenstein para ellos y que ahora se les desborda. Y el primer desbordamiento se produjo con la muerte con el magnicidio y la muerte de Jovenel Moïse. Ahí las cosas siguen de mal en peor para muchos. Esto no tiene solución, sin embargo, organismos internacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, mucho más allá de esa comunidad internacional que tiene compromisos con Haití, que tienen deudas históricas con Haití, saben perfectamente cuál podría ser la solución. Lo primero es parar las bandas, y esas bandas se paralizan con los que le proveen esas armas, y esas armas, que sepamos, en República Dominicana no se producen. Nosotros vendemos armas y en muchos países de América Latina, pero sí en Estados Unidos. La denuncia ha sido muy clara, muy directa y muy contundente. Pero se prefiere andar por las ramas, ¿no? Respecto al empobrecido Haití, como repito siempre, digno de mejor suerte. Aquí en el patio, bueno, aquí en el patio tenemos la situación complicada con el tema de la Junta Central Electoral y lo que yo digo, el chantaje de los partidos. Ahí no hay otra cosa que no sea el chantaje de los partidos, señores, con el tema del 20%. Nos remitimos, y lo digo porque ayer escuchaba a Eddie Olivares hacer referencia de que al partido oficial en este caso ni le afecta ni le favorece. Algo similar a lo que decía el PLD en 2019 y ahora es Eddie, pero recuerdo perfectamente al extinto Reinaldo Párez Pérez que en esos mismos términos se refería, ¿no? Y por supuesto debe quedarnos claro lo que es ese oportunismo, pero además esa rabieta que ahora, con la amenaza de que incluso no irían a las elecciones de 2024 de los partidos de oposición, a mí me parece que es simplemente un chantaje y además muy burdo. Parece que está perdiendo la agudeza y la fineza el Partido de la Liberación Dominicana. Esa ley de la que ahora, que es la resolución, que es la resolución 1323, aquí está, la esencia reciente de esa resolución de la Junta Central Electoral, fue una creación y fue aprobado por todos los partidos políticos. En este caso, los dos partidos más o menos de alguna incidencia y un grupo de partidos que lo que son las lapitas esas que se viven pegando de un lado para otro, pues simplemente tratando de sobrevivir. O sea que, señores, el sistema de partidos que se conjuga y se acentúa cada vez y que es un instrumento importante, la crisis angustiante de esos partidos tiene un impacto bastante serio en la democracia. Y aquí de lo que estamos hablando respecto al tema del mentado 20%, que no es otra cosa que tener la posibilidad de manejar al ojo por ciento y al dedo por ciento las candidaturas con las que se podrían negociar sin que importe ni implique para nada el bienestar que eso pueda tener para la gente, para la colectividad. Aquí de lo que se trata es de que hay que ir a las elecciones. En el caso de los partidos de oposición, se ha mostrado en los sondeos y en las encuestas que sin unirse no podrían confrontar al partido oficial. Yo no estoy diciendo que sea la panacea del partido oficial, pero esa es la realidad electoral coyuntural en el momento. Y para hacerlo, entonces tienen que tener el rejuego de esas candidaturas y de esas reservas para pactar con el diablo si fuera necesario, porque lo que importa al final del día simplemente es ganar. Es como que si el Congreso aquí no sirviera para nada, como que si eso no jugara ningún papel, en este caso, ¿no? Un Congreso de lo más malito, por cierto, porque el que se ha dado el Partido Revolucionario Moderno yo creo que no puede ser peor. Entonces eso es así, para los que sueñan con que nosotros podíamos tener alguna mejor selectividad de los candidatos
candidatos que van a terciar a las próximas elecciones. O sea que de estas circunstancias y conscientes como están la dirección de los diferentes partidos políticos, a pesar de que persisten en esa práctica que es bastante mala y que tiene que ver con la representación de su militancia, que es el espíritu de esa resolución, que es la resolución, la 1323 de la Junta Central Electoral, donde se establece con muchísima claridad que estas no son un 20% de la totalidad de cada agrupación, sino que es cada uno de los niveles de elección, y eso es lo que mantiene, señores, en un estado prácticamente de histeria colectiva a los partidos de oposición. No se olvidan que en la gestión pasada precisamente hicieron echar para atrás al revolucionario moderno, que también pretendía hacer lo mismo que quieren hacer estos ahora, pero lo que yo quiero que la gente tenga simplemente un poco conciencia, ¿no?, de que son movimientos de chantaje que nada tiene que ver y que no nos toman en cuenta a nosotros, que somos los votantes y que somos los que vamos a ir a la urna, que tengamos bastante claro esa situación y que lo tengan claro también los partidos políticos, porque la gente sigue atenta, de verdad sigue atenta, ya hay más acceso a la información y por tanto, aunque lo pretendan, definitivamente yo creo que la jugada en este caso se va a dar, pero a menos. Agradecer como siempre a Farmacias GBC, 20% de descuento, eso es en todas las sucursales, gracias a la Farmacia GBC, 100% dominicano y sobre todo a todos ustedes. Nos siguen, nos acompañan, denle like, como dice Ángel Cabrera, gracias por cierto a esa comunidad nuestra que nos sigue, de dominicanos que han tenido que cruzar el charco, que salieron de este peñasco insular porque no se daban cuenta de, según los políticos, de lo bueno que estaba este país. Nos siguen y se lo agradecemos profundamente. Inviten a otras personas a suscribirse y háganlo usted también si no lo ha hecho. Igual, si desea, a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.